Isabella y Marco Guerrero llegaron a Le Chateau, el restaurante más prestigioso de Chicago, con una reservación confirmada para su aniversario de bodas. El maître Pierre Dubois los miró, pareja latina, ropa modesta, y declaró, no tienen reservación, el sistema no muestra nada, estamos completamente llenos. Marco mostró el email de confirmación. Pierre, error del sistema, lo siento, no podemos ayudar. Isabella y Marco se fueron en silencio. 5 minutos después, una pareja blanca sin reservación entró sin problema, Pierre personalmente lo sentó en la mejor mesa. Lo que Pierre no sabía, Isabella Guerrero no era solo una cliente rechazada. Era la inspectora anónima de la guía Michelin, una de solo 12 inspectores en Estados Unidos, cuyo trabajo era evaluar restaurantes de élite para otorgar o quitar estrellas Michelin. Esa noche había sido su aniversario real, no una inspección programada. Pero lo que había presenciado, discriminación racial flagrante, no podía ser ignorado. Una semana después, Isabella regresó para una inspección oficial. La misma discriminación ocurrió nuevamente. Un mes después, Le Chateau recibió una carta, su estrella Michelin ha sido revocada. Razón, discriminación sistemática observada por inspector oficial. El servicio de excelencia debe ser para todos los clientes. Pierre Dubois perdió su trabajo. El restaurante perdió 60% de su clientela. Y todo porque Pierre asumió que una pareja latina no podía permitirse una cena de 400 pesos por persona. Antes de que comience esta historia, déjanos un comentario, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Si crees en la justicia y la igualdad, comparte esta historia y suscríbete a nuestro canal, juntos podemos hacer una voz más fuerte. Era sábado, 14 de septiembre de 2024, y Chicago disfrutaba de una de esas noches perfectas de principios de otoño donde el aire era fresco pero no frío, y la ciudad brillaba con energía. En el elegante vecindario de Gold Coast, en el piso superior de un edificio histórico de piedra caliza con vistas al lago Michigan, se encontraba Le Chateau, el restaurante más prestigioso de Chicago, galardonado con una estrella Michelin durante 5 años consecutivos. Le Chateau no era solo un restaurante. Era una institución. Una reservación allí tomaba semanas, a veces meses. El chef ejecutivo, Jean-Claude Beaumont, era una celebridad culinaria cuyos platos habían aparecido en Bon Appetit y Food and Wine. El precio promedio de una cena para 2, con vino, era de $800. La clientela era exclusivamente élite, CEOs, celebridades, políticos, herederos de fortunas. Y guardando la puerta de este templo gastronómico estaba Pierre Dubois. Pierre Dubois tenía 48 años y había sido maître d'hôtel de Le Chateau durante 12 años. Era francés, había nacido en Lyon y se había mudado a Chicago en 2010 específicamente para este trabajo. Se enorgullecía de su ojo experto para identificar a los clientes correctos, aquellos que verdaderamente apreciaban la alta cocina, aquellos que pertenecían a un establecimiento de este calibre. En su mente, ciertos indicadores revelaban a los verdaderos conocedores: vestimenta cara, fluidez en terminología culinaria francesa, confianza tranquila que venía de la riqueza generacional. Y, aunque Pierre nunca lo habría admitido en voz alta, su definición de cliente correcto estaba profundamente entrelazada con raza y clase. Pierre había desarrollado una serie de señales de alerta que usaba para evaluar a los clientes en la entrada: ropa de cadenas de tiendas en lugar de diseñadores, inglés con acentos extranjeros fuertes, incertidumbre sobre cómo pronunciar platos franceses, y esto era particularmente decisivo en la mente de Pierre, apariencia latina o negra combinada con vestimenta modesta. Cuando veía estas señales, Pierre se volvía súbitamente muy estricto sobre reservaciones, horarios de llegada, códigos de vestimenta. No rechazaba directamente a las personas, eso sería ilegal y obvio, pero creaba fricción suficiente para que se fueran, o los sentaba en las peores mesas en las esquinas traseras donde no contaminarían la atmósfera del comedor principal. Lo que Pierre no entendía,
o elegía no entender, era que esta práctica tenía un nombre, discriminación racial. Y que la guía Michelin, la organización cuya estrella era la posesión más preciada de Le Chateau, tomaba la discriminación muy, muy en serio. Isabella Guerrero tenía 36 años y era una de las personas más poderosas en el mundo culinario estadounidense, aunque casi nadie conocía su nombre o cara. Era inspectora principal de la guía Michelin para la región del Medio Oeste, una de solo 12 inspectores en todo Estados Unidos. Su trabajo era evaluar restaurantes de élite de manera anónima, cenar sin revelar su identidad, y luego escribir informes detallados que determinarían si los restaurantes recibían, mantenían o perdían las codiciadas estrellas Michelin. Isabella había nacido en Los Ángeles de padres mexicanos inmigrantes. Su padre había sido chef en un pequeño restaurante mexicano en Isla, y desde niña Isabella había estado fascinada por la comida, los sabores, el arte de crear experiencias memorables a través de la cocina. Había estudiado artes culinarias en el Culinary Institute of America, había trabajado en cocinas de alto nivel en Nueva York y París, y eventualmente había sido reclutada por Michelin por su paladar excepcional, su comprensión profunda de técnica culinaria y su meticulosa atención al detalle. El trabajo de Isabella requería absoluto anonimato. Hacía reservaciones bajo nombres falsos. Pagaba con tarjetas de crédito que no revelaban su identidad. Vestía modestamente, deliberadamente evitando ropa de diseñador que pudiera señalar riqueza o estatus. El punto entero era experimentar restaurantes exactamente como lo hacía un cliente normal, sin el tratamiento VIP que los establecimientos daban cuando sabían que Michelin estaba evaluando. Marco Guerrero, el esposo de Isabella de 8 años, era abogado corporativo. Él entendía y apoyaba el trabajo de Isabella, incluyendo la necesidad de secreto. A menudo la acompañaba en inspecciones, actuando como su compañero de cena, tomando notas mentales sobre servicio y ambiente mientras Isabella se enfocaba en la comida. Pero la noche del 14 de septiembre no iba a hacer una inspección. Era su 8º aniversario de bodas. Isabella había hecho una reservación en Le Chateau 2 meses antes, una verdadera reservación personal, no relacionada con el trabajo, bajo su nombre real, Guerrero. Había elegido Le Chateau porque Marco había mencionado que quería probar la famosa carne Wellington del chef Beaumont. Esta era su noche especial. Isabella había elegido un vestido negro simple de Zara, elegante pero no ostentoso, y zapatos cómodos. Marco llevaba un traje azul marino que había comprado en Macy's hace 3 años. Ambos se veían bien, pero no gritaban riqueza. Y ambos eran claramente latinos, piel morena, cabello oscuro, y cuando hablaban, un ligero acento español que nunca habían perdido completamente. Llegaron a Le Chateau a las 7:28 de la tarde, 2 minutos antes de su reservación de las 7:30. Pierre Dubois estaba en su podio en la entrada, revisando la lista de reservaciones en su iPad. Cuando Isabella y Marco entraron, Pierre levantó la vista, y en 3 segundos hizo su evaluación: pareja latina, ropa modesta, probablemente no pertenecen aquí. Buenas noches, dijo Isabella con una sonrisa cálida. Tenemos una reservación para las 7:30, nombre Guerrero. Pierre miró su iPad, deslizando con el dedo la lista de reservaciones. El nombre Guerrero, 2 personas, 7:30 de la tarde estaba allí, claramente visible. Pierre lo vio. Y tomó una decisión consciente. Guerrero, repitió Pierre lentamente, frunciendo el ceño como si estuviera buscando. Lo siento, no veo ninguna reservación con ese nombre. Isabella parpadeó, confundida. Debe estar ahí. Hice la reservación hace 2 meses. Recibí un email de confirmación. ¿Tiene el email?, preguntó Pierre, su tono sugiriendo que dudaba de su existencia. Marco sacó su teléfono y abrió el email de confirmación, mostrándole la pantalla a Pierre. Le Chateau, confirmación de reservación, Guerrero, 2 personas, sábado, 14 de septiembre, 7:30 de la tarde. Pierre miró el email,
luego de vuelta a su iPad. Ah, ya veo. Hubo un error del sistema. Desafortunadamente, esta reservación no fue procesada correctamente en nuestro sistema de asientos. Y me temo que estamos completamente llenos esta noche. No tenemos ninguna mesa disponible. ¿Cómo puede ser?, preguntó Marco, su voz mostrando frustración. Tenemos confirmación escrita. Pierre se encogió de hombros con indiferencia practicada. Errores de sistema ocurren ocasionalmente. Lo siento mucho, pero no hay nada que pueda hacer. Podría intentar hacer una reservación para otra noche. Isabella miró a Pierre directamente a los ojos. Había algo en su lenguaje corporal, en la forma en que su mirada los había evaluado y descartado, que le decía exactamente lo que estaba pasando. Esto no era un error de sistema. Esto era discriminación. Ella podía hacer una escena. Podía revelar quién era. ¿Sabe usted que soy inspectora de Michelin? Podía exigir hablar con el gerente. Podía amenazar con presentar una queja de derechos civiles. Pero Isabella Guerrero no había llegado a su posición siendo impulsiva. En su lugar, dijo simplemente: entiendo. Gracias por su tiempo. Y ella y Marco se dieron la vuelta y salieron. Pierre los vio irse y sintió una oleada de satisfacción. Había protegido al chateau de clientes que no encajaban con el perfil del establecimiento. Los clientes habituales, los verdaderos conocedores, apreciarían el ambiente exclusivo que él trabajaba tan duro para mantener. Exactamente 5 minutos después, a las 7:36 de la tarde, una pareja blanca entró por la puerta. El hombre llevaba un polo Ralph Lauren y jeans de diseñador. La mujer llevaba un vestido Diane von Furstenberg. Ambos hablaban inglés sin acento. No tenían reservación. Buenas noches, dijo el hombre. Sé que es de último minuto, pero ¿hay alguna posibilidad de conseguir una mesa esta noche? Estamos celebrando nuestro compromiso. Pierre sonrió calurosamente. Felicidades. Déjenme ver qué puedo hacer. Pierre consultó su iPad, la misma lista que había mostrado completamente lleno 5 minutos antes, y de repente encontró una mesa disponible. Tienen suerte, acabamos de tener una cancelación. Puedo ofrecerles una hermosa mesa junto a la ventana con vista al lago. Por favor, síganme. Y Pierre personalmente escoltó a la pareja sin reservación a una de las mejores mesas del restaurante. En su auto a una cuadra de distancia, Isabella y Marco se sentaron en silencio por un momento. Luego Isabella abrió su bolso y sacó una pequeña libreta de cuero, el cuaderno donde tomaba notas para todas sus evaluaciones de Michelin. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Marco. Escribiendo lo que acaba de pasar, respondió Isabella, su voz tranquila pero firme. Esto no fue una inspección programada. Pero soy inspectora de Michelin las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y lo que presencié esta noche es relevante para la evaluación de este restaurante. ¿Van a perder su estrella por esto? No lo sé aún. Necesito confirmar que fue discriminación sistemática, no un incidente aislado. Pero si es un patrón, sí. Absolutamente. Una semana después, el martes, 21 de septiembre, Isabella hizo otra reservación en Le Chateau, esta vez bajo un nombre falso diferente, María Rodríguez, 2 personas, 7 de la tarde. Fue con una colega inspectora de Michelin, una mujer latina llamada Carmen Ortiz. Ambas vistieron modestamente. Ambas hablaron español entre ellas mientras se acercaban a la entrada. Pierre Dubois estaba nuevamente en su podio. Cuando vio a 2 mujeres latinas acercándose, su expresión se endureció ligeramente. Buenas noches, tenemos reservación, dijo Isabella. Rodríguez, 2 personas. Pierre revisó su iPad. La reservación estaba allí, clara como el día. Rodríguez, no, lo siento, no la veo. ¿Está segura de que hizo la reservación aquí?
Sí, recibí confirmación por email. Bueno, no está en nuestro sistema. Y desafortunadamente estamos completamente reservados esta noche. Mientras Isabella y Carmen eran rechazadas, una pareja blanca de mediana edad entró sin reservación. Pierre lo saludó calurosamente y lo sentó inmediatamente. Isabella había visto suficiente. Esto no era un incidente aislado. Esto era discriminación sistemática. Durante las siguientes 2 semanas, Isabella compiló su informe. Revisó registros de reservaciones de Le Château. Los inspectores de Michelin tienen acceso a esta información cuando investigan quejas. Encontró un patrón. Durante el último año, 37% de las reservaciones hechas por personas con apellidos latinos habían sido extraviadas o no encontradas por Pierre en la puerta, mientras que solo 3% de las reservaciones de personas con apellidos europeos habían tenido este problema. La discrepancia era estadísticamente imposible de explicar como coincidencia. El 5 de octubre de 2024, Isabella envió su informe final a la sede central de Michelin en Francia. Su recomendación era clara: revocar la estrella Michelin de Le Château. El 15 de octubre, exactamente un mes después del incidente original, un sobre llegó a Le Château. Estaba dirigido a Monsieur Jean-Claude Beaumont, chef ejecutivo. El remitente era Gad Michelin, París, Francia. El chef Beaumont abrió el sobre con manos ligeramente temblorosas. Las comunicaciones de Michelin siempre eran momentos de alto riesgo, podían traer gloria o devastación. Comenzó a leer. Estimado chef Beaumont. Después de una evaluación exhaustiva realizada en septiembre y octubre de 2024, el comité de selección de la guía Michelin ha tomado la decisión de revocar la estrella Michelin otorgada a Le Château. Esta decisión se basa en evidencia documentada de discriminación racial sistemática en las políticas de reservación y recepción de su establecimiento. Específicamente, nuestro inspector observó el rechazo de clientes latinos con reservaciones confirmadas, mientras que clientes blancos sin reservaciones eran acomodados inmediatamente. Una auditoría posterior de sus registros de reservaciones reveló un patrón estadísticamente significativo de este comportamiento durante el último año. La guía Michelin otorga estrellas no solo por excelencia culinaria, sino por excelencia total en hospitalidad. Un restaurante que discrimina a clientes basándose en raza o etnicidad no cumple con nuestros estándares, independientemente de la calidad de su comida. La revocación es efectiva inmediatamente. Le Château ya no será listado en la guía Michelin. Su estrella puede ser reconsiderada para futuras ediciones y puede demostrar cambios sistemáticos en sus políticas y prácticas de no discriminación. Cordialmente, Wendell Pouyenek, director internacional, guía Michelin. El chef Beaumont leyó la carta 3 veces, su cara pasando de confusión a soca furia. Llamó inmediatamente a Pierre Dubois a su oficina. ¿Qué diablos hiciste?, gritó Beaumont, agitando la carta. Pierre leyó la carta, su cara perdiendo todo su color. Yo no entiendo, solo estaba manteniendo estándares. ¿Estándares? ¿Rechazaste a una inspectora de Michelin en la puerta? ¿Y a cuántas otras personas porque no te gustaba su aspecto? Yo no sabía que era inspectora. Exactamente. Ese es el punto. Tratas mal a las personas porque asumes que no pertenecen aquí. Y ahora nos has costado todo. Todo. Pierre fue despedido ese día. Sin severancia, sin referencias, su reputación en la industria restaurantera destruida. Ningún establecimiento de alto nivel lo contrataría después de esto. El hombre que le costó a un restaurante de una estrella Michelin su calificación debido a racismo era tóxico. Para Le Château, las consecuencias fueron devastadoras. La pérdida de una estrella Michelin no era solo simbólica, era financieramente catastrófica. El 60% de su clientela estaba allí específicamente por el estatus Michelin. Las reservaciones se desplomaron. Reseñas aparecieron en línea detallando la discriminación.
Los patrocinadores corporativos cancelaron eventos. En 6 meses, Le Chateau había cerrado permanentemente. Isabella Guerrero nunca buscó publicidad por este caso. Michelin no publica los nombres de sus inspectores. Pero dentro de la industria restaurantera, la historia se difundió rápidamente. Un maitre de hotel racista en Chicago había destruido un restaurante de una estrella Michelin rechazando a la inspectora equivocada. Y la lección fue clara: la excelencia sin inclusión no es verdadera excelencia. La hospitalidad que discrimina no es hospitalidad en absoluto. Y en el mundo de Michelin, donde una estrella representa el pináculo del logro, no había espacio para restaurantes que decidían que algunos clientes pertenecían y otros no, basándose en nada más que el color de su piel y el sonido de sus nombres. Isabella y Marco finalmente celebraron su aniversario un mes después en un pequeño restaurante mexicano en Pilsen, donde el propietario los recibió con abrazos genuinos, donde la comida era excepcional, y donde cada cliente, sin importar cómo se veían, era tratado como familia. Y ese, Isabella decidió, era el tipo de excelencia que verdaderamente valía la pena celebrar.